Bien, ahora vamos a pasar a la página número 47 de la sección Aplicamos lo aprendido. Resolvamos el problema número 1. En el problema número 1 me están pidiendo calcular x. Me dicen que AB es igual a DC. Bien, nosotros podemos darnos cuenta que el triángulo BDE es isósceles, ¿verdad? Es isósceles porque tiene dos ángulos iguales y un tercer ángulo desigual. Eso significa que en este triángulo, si a tetita se le opone serruchito, en ese mismo triángulo a teta se le opone serruchito, ¿verdad? Ahora observen lo siguiente. Ya sé que me vas a decir, estos dos triángulos, el triángulo ABD y el triángulo DS, son congruentes. Sí, pero hay que demostrarlo. Aquí voy a colocar alfa. Y tú te podrás dar cuenta que en este triángulo ABD, la suma de dos internos es igual a un externo. Este ángulo externo, ¿cuánto valdrá? 40 más alfa. Esto es 40 más alfa, pero hay 40. ¿Qué es lo que falta? Alfa. Ahora sí, hijos, estos dos triángulos sí son congruentes o iguales. ¿Según qué criterio? Mira, bola, alfa, serrucho, bola, alfa, serrucho, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, criterio, ¿de acuerdo? Ahora míralo. Si en el triángulo ABD, ¿ya?, a serrucho se le opone 40, en el triángulo DS a serrucho 15 le debo poner 40. Pues no es que dichos triángulos son congruentes o iguales, ¿de acuerdo? Entonces x es igual a 40 grados sexagesimales. Vayamos al problema número 2. También me están pidiendo calcular x. Quiero que observes esto, por favor. Si este ángulo es alfa, este ángulo será alfa. Ya sé que me vas a decir, estos dos triángulos son congruentes o iguales. Sí, sí lo son, pero hay que demostrarlo. Fíjate lo que voy a hacer aquí. Aquí voy a poner una tetita, ¿de acuerdo? Entonces, en este triangulito, alfa más tita es igual a 90, ¿de acuerdo? Ya vamos a ponerlo aquí afuera, ¿ya? Alfa más tita es igual a 90. ¿Sí? Ya. En este triangulito de acá, profesor, si este 90, este es alfa, este angulito de acá obligatoriamente o necesariamente, ¿cuánto tiene que medir? Alfa más algo que te dé 90. Ese algo, ¿cuánto tiene que medir? Alfa más algo que me dé 90. Algo tiene que valer teta. Por lo tanto, estos dos triangulitos, el AFC, ¿ya?, el triángulo AFC, este de aquí, el triángulo AFC y el triángulo CED, ahí está, deben ser perfectamente congruentes. ¿Según qué criterio? ¿Según qué criterio? Mirad, teta, bola, alfa. Teta, bola, alfa. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Criterio, ala. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí, en este triángulo, en el triángulo CED, a alfa se le opone 2x, en el triángulo AFC, a alfa se le tiene que oponer 2x. ¿Eso a qué conclusión me lleva? A que 2x es igual a 12 menos x. Resolviendo esto, dime tú, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? Te va a salir 4. Ya tú resuelves una ecuación de primer grado con una incógnita. Y esa es cosa tuya. La respuesta es inmediata. X vale 4. Vayamos al problema número 3. ¿Ya? Ya. En el problema número 3, hijito, ¿ya?, mira lo que ocurre por acá. Si este 70, este 40, tú me vas a decir que este ángulo vale 70. ¿Sí o no? Porque en cualquier triángulo, la suma de tres ángulos interiores o internos es igual a 180. Te percatas que es isósceles, ¿verdad? Si a 70 aquí
se le opone doble raya en ese mismo triángulo, a 70 se le opone doble rayita. Ahora, observa, si el triángulo ABE y el triángulo EDC, estos dos triangulitos que ves aquí, estos dos triangulitos son congruentes, la respuesta es sí, pero hay que demostrarlo. Para eso, aquí voy a poner alfa, ¿ya? En el triángulo ABE, la suma de dos internos es igual a un externo. Alfa más 40 es la medida de este ángulo, pero obtienes 40. ¿Qué es lo que falta? Alfa. Ahora sí, recién puedes decirme tú, estos dos triángulos son congruentes o iguales, ¿según qué criterio? ¿Qué tres elementos en común? ¿Qué tres elementos en común tienen estos dos triángulos? ¿Me puedes decir, por favor? Mira, bola alfa, doble raya. Bola alfa, doble raya. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Criterio LAL. Listo. Al ser congruentes estos dos triángulos según el criterio LAL, si en el triángulo ABE a doble raya se le opone 40, en el triángulo EDC a doble raya se le tiene que oponer 40. Por lo tanto, X vale 40 grados sexagesimales, ¿ya? 40 grados sexagesimales es la medida de ese ángulo. X es igual a 40. Ahora, hijitos, vamos a pasar al problema número 4. En el problema número 4 me dicen que AB es igual a BC. Me dicen además que BD es igual a BE. Con esa información calcula X. Hijos, rápido. El triángulo ADB y el triángulo BS, estos dos triángulos, ¿cómo son? ¿Iguales, sí o no? ¿Según qué criterio? ¿Son iguales o congruentes? ¿Según qué criterio, hijitos? Mira los elementos en común, los tres elementos en común que tienen estos dos triángulos. Bola, teta, doble raya. Bola, teta, doble raya. Ajá. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Criterio LAL. Entonces, jovencitos, al ser dos triángulos congruentes, si en el triángulo ABD a doble raya se le opone 60, en el triángulo BS a doble raya, ¿quién se lo opone? 60. X vale 60. ¿Listo? De forma casi automática. ¿Ya? De forma automática. Muy bien. Pasemos al 6 ahora. El 5 no. ¿Por qué? Porque el 5 es espectacularmente parecido al 4. Es casi idéntico. Problema número 6. Con esa información calcular X. Ya está. Mira acá. 730, automáticamente tú me vas a decir que ese es 50. Hijo, el triángulo ABE, ¿no es cierto que es isósceles? Tiene dos ángulos interiores de igual medida y un tercer ángulo interior diferente. Si en el triángulo ABE a 50 se le opone doble raya, en este triángulo ABE a 50 se le opone doble raya, ¿verdad? Listo. Ahora sí, visualiza el triángulo BAD, mira este triangulito, y el triángulo BC, ¿ya? Son congruentes, ¿verdad? Sí, ¿según qué criterio? Observa. Bolita, doble raya, tronquito. Mira acá, el triángulo BC. Bolita, doble raya, tronquito. ¿Qué criterio es ese? Esos dos triángulos son congruentes según el criterio lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Perfecto. Estos dos triángulos son congruentes según el criterio lado, lado, lado. Significa que esos dos triángulos tienen sus lados correspondientes de igual longitud. Entonces, y por lo tanto, si en el triángulo BS a tronco se le opone 30, en el triángulo BAD a tronco se le tiene que oponer ¿quién? 130, ¿sí o no? Profe, pero acá dice 50 más X. Entonces, ¿qué nos queda hacer, jovencitos?
¿Qué nos queda hacer? Igualar 130 a 50 más x. ¿X cuánto vale? 80 grados sexagesimal. ¿Ya? Como estos dos triángulos son congruentes o iguales según el criterio lado, una vez más, si a tronco se le opone 130, en el triángulo BS, en el triángulo BAD, a tronco se le tiene que oponer lo mismo. Esto tiene que ser 130. Profe, entonces 50 más x es igual a 130, o 130 es igual a 50 más x, da lo mismo, el resultado es 80. Problema número 8, problema final. Me dicen aquí calcular BP si PQ es igual a AC. PQ es igual a AC. Listo, jovencitos. Ya, miren lo que vamos a hacer acá. El triángulo ABC y el triángulo PQC, estos dos triángulos no son congruentes, ¿sí? ¿Según qué criterio? Observa el triángulo ABC, teta, serrucho, alfa. Observa el triángulo PQC, teta, serrucho, alfa. Entonces, esos dos triángulos son congruentes según el criterio ALA. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Perfecto. Entonces, profesor, si en el triángulo ABC a alfa se le opone 6, en el triángulo PQC a alfa se le tiene que oponer 6. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Profe, si en el triángulo PQC a teta se le opone 10, en el triángulo ABC a teta se le opone 10. Entonces, BC, ¿cuánto vale? 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se deja entender? Lo voy a poner hasta ahí nomás, ¿ya? Ya está. Entonces, jovencitos, y por lo tanto, para finalizar. ¿X cuánto vale? ¿X cuánto vale, hijo? De acá para acá es 10, de acá para acá es 6, X vale 4. También lo puedes hacer así. De acá para acá, X. Más de acá para acá, 6. ¿Todo eso cuánto da? 10. X es igual a 4. Y esa será la respuesta.